Hola, en este bloque vamos a comenzar mostrando qué enfoque normalmente se da al arte y a la cultura en el ámbito de la discapacidad. Continuaremos hablando de cómo las instituciones culturales y artísticas se están abriendo hoy en día para acoger a todos los públicos, en concreto a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bien, las imágenes que estás viendo pertenecen a una plataforma de arte formada exclusivamente por artistas con síndrome de Down. ¿Qué opinas sobre este tipo de iniciativas? ¿Qué tipo de imaginario ofrecen sobre la diversidad funcional? A simple vista puede parecer una iniciativa interesante a la hora de visibilizar el potencial creativo de estas personas. Pero si profundizamos un poco más, descubriremos que perpetúan una imagen limitada de este colectivo. Además, si reflexionamos desde el punto de vista creativo, las obras se limitan a cuadros, dejando fuera todo tipo de procesos artísticos que sabemos que se dan en la creación contemporánea. Incluso muchas de ellas son copias simplemente de obras de otros autores. Las manifestaciones artísticas que se dan en el contexto de la discapacidad se han mantenido ajenas al mundo del arte hasta hace pocos años. Con el concepto de arte outsider, un término que se aplica para referirse a las producciones artísticas de personas y creadores que están en situaciones de exclusión social, con este concepto se abre una puerta a la presencia de artistas con diversidad funcional en el mercado del arte y en los museos, también en colecciones privadas. Si bien esta presencia cuestiona el perfil tradicional del artista, la formación y la profesionalización de las personas con diversidad sigue siendo una tarea pendiente. Recordemos que existen muy pocas oportunidades de acceso a una educación inclusiva, que es la llave para realizar después formaciones de calidad en arte. Sin esta llave, la mayoría de los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo en España, sobre todo, participa en servicios específicos donde hay talleres artísticos más parecidos a las manualidades que a las artes visuales. En estos programas se desarrollan dentro de los servicios específicos con ninguna apertura o poca a la comunidad y muchos son impartidos también por profesionales con una escasa formación en arte y educación, ¿no? Porque vienen del contexto de discapacidad. Cada centro define sus talleres con sus propios criterios, al no existir una titulación oficial que lo regule. Por lo tanto, la calidad de la formación artística vemos que depende en gran medida del conocimiento y la visión del profesional responsable, educador, maestro de taller, terapeuta ocupacional, y también de la cultura del propio centro, de los hábitos del propio centro y de la cultura que se da en el ámbito de la discapacidad. Bien, ahora os proponemos que visitéis la plataforma Debajo del Sombrero. Como observáis, los procesos creativos que se impulsan en este proyecto no tienen nada que ver con lo que hemos visto en la primera plataforma. Y a simple vista se puede ver la riqueza de formatos y el empoderamiento de sus artistas. La difusión de su obra se da en los canales habituales de promoción de arte. Los artistas de Debajo del Sombrero trabajan dentro de instituciones culturales como un artista más, pues sus programas se desarrollan en Matadero Madrid, en la Casa Encendida y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. En estos entornos comunitarios, completamente inclusivos, los artistas se forman junto a otros creadores contemporáneos. De hecho, al estar inmersos dentro del ámbito artístico, son habituales los intercambios con artistas invitados. Os invitamos a que curioseéis entre sus proyectos y elijáis uno, el que más os llame la atención. Paradójicamente, muchos de los artistas de Debajo del Sombrero han de combinar este proyecto con una actividad regular en sus centros ocupacionales. ¿Por qué? Resulta que si abandonan su plaza completamente en estos centros para dedicarse plenamente a su formación y práctica artística, corren el riesgo de perder su plaza y con ello sus prestaciones.
Por lo tanto, las familias se las tienen que ingeniar y organizarse para que puedan compatibilizar ambas situaciones. Los talleres artísticos en las organizaciones de discapacidad, como hemos visto, centros de educación especial, centros ocupacionales, centros de día o residencias, tienen su origen en la terapia ocupacional. Si bien se fueron alejando de lo terapéutico para irse profesionalizando y llegar a ser programas más ricos, más formativos, que incluso intentan promover la inclusión laboral, se pueden resumir que son talleres de manipulados, textiles, de cuero, de jardinería, de estampación, de bisutería, de papel reciclado, de cerámica, de decoración creativa, de pintura creativa, de huerto o incluso de administración. Estos, al fin y al cabo, son los talleres más habituales que se programan en los centros. La razón de que sean estos contenidos y no otros se debe a la época en la que se definió este tipo de centros. Creados en los años 80, es entendible que la perspectiva de la terapia ocupacional y las demandas de la sociedad de entonces impulsaran tal tipo de disciplinas. Pero ello no es una excusa admisible para no replantearnos por qué hacer las cosas así y cómo hacerlas, y los fines, las metodologías y los procesos de los talleres han de ser revisables. ¿De qué modo se gestionan los talleres? ¿Qué finalidad tiene la producción de estos objetos? ¿Cuál es el ambiente en las aulas? ¿De qué modo se establecen las relaciones interpersonales dentro de ellas? ¿Cuáles son los roles de los profesionales y de los usuarios? ¿Qué tipo de inclusión se puede dar desde este tipo de servicios? ¿Cuál es el desarrollo personal que se genera? Estas son preguntas muy legítimas cuya respuesta ha de estar en sintonía con un paradigma acorde con nuestro siglo. Un ejemplo de inclusión a través de la cultura es la historia de Rafael Calderón, la primera persona en España que obtiene el grado profesional de música. Después de una lucha familiar por la inclusión educativa, Rafael encuentra en la Escuela de Música un servicio accesible para él. Os invitamos a ver el documental que recoge esta historia en el apartado de recursos, donde también podéis encontrar el libro que narra toda esta problemática, cuyo título es Educación, Hándicap e Inclusión. Desde el área de cultura de Plena Inclusión de Madrid se están impulsando proyectos inclusivos de gran innovación. Uno de los principales objetivos de este área es abrir el ámbito de la discapacidad a las manifestaciones culturales de calidad de su comunidad. De este modo se quiere superar una visión limitada y muchas veces infantil de la cultura que se ha ofrecido habitualmente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En la web de Plena Inclusión Madrid podéis indagar los proyectos que desarrolla este área. Destacamos el documental Otras Voces, que aparece comentado en el apartado de recursos de este bloque. Este año el Museo ICO de Madrid organiza, en colaboración con el área de cultura de Plena Inclusión, una serie de visitas taller a su colección. De manera paralela, en colaboración con Hablar en Arte, el Museo ICO ha editado una guía de visitantes de lectura fácil. Ahora os invitamos a investigar sobre los programas de accesibilidad de distintas instituciones culturales. Os proponemos hacer una comparativa entre las iniciativas que ofrecen 3 museos al público con diversidad funcional. Estos museos son el Museo del Prado, el Museo Thyssen y la Fundación Banco Santander. A través de un análisis de la información que aparece en sus páginas web, me gustaría que respondierais a las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de diversidad funcional van dirigidas estas actividades? ¿Qué terminología utilizan para referirse a este público? ¿Qué tipo de actividades ofrecen? ¿Son visitas, talleres? ¿Aparecen otros recursos? ¿Se visibiliza qué metodología utilizan? ¿Qué nivel de inclusión detectas?
Te recordamos que en sesiones anteriores hemos hablado de la diferencia entre integración e inclusión. La lectura fácil es una de las herramientas en accesibilidad cognitiva que podemos utilizar en nuestros proyectos educativos. Muchas veces los textos que manejamos, en especial en el ámbito cultural, son de gran complejidad. Facilitar la información a través del lenguaje escrito de un modo sencillo, directo y práctico, y sobre todo visual, resulta de utilidad para todo tipo de públicos. Consideremos el concepto de visita tradicional para adultos. Compramos la entrada y una vez en la sala nos enfrentamos a un discurso normalmente inaccesible para quienes no sean los expertos. Muchas veces los textos necesitan formación e información previa para comprenderlos. Y están por todas partes: paredes, catálogos, cartelas. Da apuro no pararse a leerlos. Lo intentamos y después de unos párrafos quizá pensemos: vaya, me he despistado, voy a volver a leerlo. Segundo intento. Llegamos hasta el final, no sin esfuerzo. Intentamos sacar conclusiones. Y quizá pensemos: vaya, no he entendido mucho, creo que tengo que volver a revisar mis apuntes de historia del arte. Quizá me he perdido tal exposición, voy a mirar el catálogo. Pero quizá disimulemos y digamos que lo hemos entendido todo. Incluso nosotros mismos nos autoengañamos. Pensemos ahora en un público poco formado e imaginémoslo en un museo local de Japón, donde no hay ningún texto traducido a nuestro idioma. Fantaseemos incluso con que las obras que hay nos interesan mucho y que, subyugados por ellas, nos acercamos demasiado a ver una obra, tanto que suena la alarma, ¡pip! Vaya, no sabía que me podía acercar tanto. En mi país ponen una marca en el suelo para indicar hasta dónde te puedes acercar. Qué raritos son estos japoneses, ¿no? Pensamos. Y de repente viene alguien de seguridad hablando en japonés. Quizá no suben incluso los colores. ¡Qué vergüenza! No entiendo qué dice. Me gustaría salir corriendo. Bueno, pues así pueden sentirse muchos de los visitantes en un museo sin recursos de accesibilidad cognitiva. Hablar en Arte es una entidad cultural que desarrolla también en el Museo ICO el proyecto Empower Parents, en colaboración con el Queens Museum de New York. Empower Parents, fomento de redes interculturales entre familias con niños con autismo, es un proyecto dirigido a familias con niños en este tipo de situación. Para las familias es empoderador comprender que el museo y la práctica artísticas son capaces de ofrecer experiencias creativas autodeterminadas. Los procesos y tiempos que necesita este tipo de público suelen tener características no fácilmente asimilables por los centros de arte. Sin embargo, las familias, apoyos naturales de sus hijos, posibilitan la legitimación de tiempos más pausados, de otros tipos de lenguajes y de apoyos naturales, además de participar en el proyecto como familias, en lugar de individualmente, supone un enriquecimiento para todos, para los padres, los hijos y los hermanos. Las sesiones de este proyecto siguen siempre la misma estructura, basada en las pautas de una guía, de una metodología elaborada por el Departamento de Accesibilidad del Museo Queens tras 4 años de trabajo con familias con hijos con trastorno del espectro autista. Podéis ver esta guía en los recursos. La guía pretende ser un documento clave para padres y para educadores interesados en promover la accesibilidad en los museos a este tipo concreto de públicos. Como estamos viendo, en el ámbito del arte se ha producido un giro hacia lo social. Los nuevos conceptos de inclusión cultural, museología social, patrimonio accesible y prácticas artísticas colaborativas han impulsado la aparición de proyectos de arte y educación que trabajan junto al contexto de discapacidad. Además, en los últimos 10 años, en museos y centros de arte se han creado nuevos programas dirigidos a públicos con diversidad funcional, cuya meta es hacer una cultura más accesible. Esto ha permitido y elevado la presencia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las instituciones culturales. Sin embargo,
al estar específicamente orientados a las personas con este tipo de singularidad, la participación que ofrece genera muchas veces nuevas burbujas excluyentes dentro de los centros de arte, con lo cual al final, más que de inclusión, podemos hablar de integración. Conscientes de esta situación, los departamentos de educación de los museos están buscando nuevas estrategias para apoyar una inclusión real de las personas con diversidad funcional en la sociedad. Las legislaciones garantizan además que el acceso público al patrimonio cultural sea para todos sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, la realidad es que no todo el mundo se beneficia de este legado. El acceso al patrimonio se ve limitado por barreras físicas, sensoriales, cognitivas y sobre todo actitudinales, que impiden que muchos ciudadanos se acerquen a él. Hasta hace pocos años, los museos no percibían a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como posibles visitantes y los centros de interpretación ni imaginaban que un monumento pudiera decir algo a una persona con Alzheimer. Los expertos hemos de identificarnos a nivel personal con un público universo, porque las barreras intelectuales las levantamos los más cultos, como afirma Spinoza en su Manual de Accesibilidad e Inclusión Cultural en Museos, que podéis encontrar también en el apartado de recursos. Hay tantos modos de acercarse, percibir y vivir el patrimonio como personas. El concepto de patrimonio accesible, definido por Spinoza, surge con fuerza para defender el derecho de cualquier persona a disfrutar de estos bienes. El mismo concepto de patrimonio accesible ya lo deja claro, por cuanto significa herencia y bien comunal. Para posibilitar este acceso, el museo como institución se está transformando. El concepto de museo contemporáneo se aleja de ser un lugar de archivo dirigido exclusivamente a académicos, estudiosos y coleccionistas, y los museos quieren ser más democráticos, ofrecerse como recursos para todos los ciudadanos. Desde este enfoque, los departamentos de difusión y de educación son los más cercanos al público y es a través de ellos como la institución puede ofrecer recursos adecuados para posibilitar una accesibilidad universal. Ahora me gustaría invitaros a que visitéis la página web del Museo Vila Museu en Villajoyosa, Valencia. Se trata de un proyecto de reciente construcción, en el que se vuelcan todas las teorías que Spinoza recoge en su manual de accesibilidad e inclusión en museos. Me gustaría que os centrarais en analizar cómo en la web se puede ver que la arquitectura no se limita simplemente a las personas con diversidad funcional física. Anota la información que te da estas pistas. A lo largo de los años 90, el interés creciente por el diseño universal impulsó la creación de un nuevo concepto, unos principios de diseño universal que guiaban a arquitectos y a diseñadores a crear espacios y objetos más accesibles. Muchas veces se cree que lo importante es la eliminación de barreras físicas o sensoriales, y las instituciones, los arquitectos y los políticos se centran en superar solo las barreras físicas por ser las más visibles, digamos también las que pueden aparecer muy bien en la foto, pero no siempre se alcanza un diseño para todos. Las leyes sobre accesibilidad y su normativa no responden a la eliminación real de todas estas barreras en la práctica. El concepto de diseño universal se refiere más a hacer accesible un objeto, un espacio, información o servicio a todo tipo de diversidad, incluyendo la cognitiva, aunque sabemos que las barreras cognitivas son las más complejas, por lo tanto las más difíciles de detectar o de intervenir. Esto se debe a que existen tantos funcionamientos cognitivos como personas hay en el mundo. Para conseguir un diseño sin barreras es imprescindible la intervención de las propias personas con diversidad funcional cognitiva en todos los niveles de los proyectos. Estas narraciones en primera persona de sus experiencias en los museos y de sus modos de percibir en el mundo
es el único modo de plantear una accesibilidad cognitiva de éxito. El lema del movimiento de vida independiente "Nada sobre nosotros sin nosotros" adquiere aquí todo su significado. Si visitamos las ofertas didácticas del Museo Reina Sofía en su web, podemos observar cómo su programación ha evolucionado en los últimos años. Este departamento de educación fue el de los primeros en abrir programas dirigidos a personas con diversidad funcional cognitiva. Ahora, gracias a la experiencia acumulada en todos estos años y una profunda reflexión y evaluación, han diluido lo específico incorporando prácticas diseñadas en un principio solamente para aquel público con diversidad funcional, pero aplicándolas hoy a todo tipo de visitas. Esto ha inspirado que las actividades diseñadas a partir de 2010 tengan temáticas multidisciplinares que se puedan trabajar a distintos niveles de profundidad. El valor de la diversidad humana trae consigo trabajar con otros lenguajes además del verbal. A diario vivimos encerrados en un mundo verbal y escrito, dado por sentado que solo la alfabetización en estos lenguajes es imprescindible. Convivir con la discapacidad cognitiva supone acercarse a personas que no siempre cuentan con estas habilidades o lo hacen de un modo especial. Lo que nos une más allá del habla es un interés por lo estético y lo cultural. De este modo, procesos más sensoriales con el cuerpo como herramienta fundamental o el uso de las artes escénicas y la música son nuevas herramientas que se utilizan en estas visitas del Museo Reina Sofía y que en realidad están enriqueciendo a todo tipo de públicos. Ahora la programación de este museo resulta realmente accesible universalmente, facilitando que públicos diversos pueden participar y convivir en una misma visita con éxito. Por lo tanto, sabemos que la eliminación de las barreras y la inclusión de públicos con diversidad no implica necesariamente diseñar actividades específicas. A pesar de esto, sabemos que los programas específicos son todavía hoy muy útiles y es el formato más habitual de actividad educativa dirigida a este público en los museos. Esto es comprensible dado que las personas con diversidad funcional, especialmente cognitiva, están sostenidos por las organizaciones específicas que les ofrecen apoyo. Salvo en su tiempo de ocio, cuando la propia persona realmente podría organizar y puede organizar a su gusto su agenda cultural y gestionar él solo, digamos, sus apoyos personales, naturales o profesionales para su disfrute. En las jornadas de formación o trabajo en los centros específicos se organizan actividades culturales de grupo. Estos grupos participan en la cultura desde esta dinámica, la de usuarios y profesionales, que difícilmente da cabida a una interacción con otros públicos. Para intentar avanzar en la convivencia de ciudadanos diversos en el escenario cultural, el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado han participado en un proyecto especial, cuya meta fue conectar público adolescente con diferentes capacidades. Este proyecto, denominado Nuevos Creadores, Nuevos Públicos, visibiliza un sistema educativo que todavía es excluyente. El proyecto reunió a estudiantes de dos centros educativos, el Colegio Fray Pedro Ponce de León y el Instituto de Educación Secundaria Isabel la Católica. El equipo de educadores de ambos museos señalaron que el principal objetivo del programa es vincular a través de la creación en sus diferentes vertientes a alumnos y profesores de centros de educación especial con otros procedentes de institutos normales de educación secundaria. Antes de finalizar, queremos recordar cuáles son algunos puntos importantes al hablar de accesibilidad cultural. El primero de ellos es la necesidad de combinar programas específicos para posibilitar la presencia de público con diversidad funcional, combinarlo con iniciativas realmente inclusivas donde convivan públicos diversos, con proyectos especiales que nos lleven a experimentar en esta convivencia y en esta inclusión. Un segundo punto importante es que sean programas que se desarrollen a largo plazo en lugar de visitas puntuales.
Otro punto es hacer alianzas con organizaciones del contexto de la discapacidad para que a través de estos programas se inicie una relación que impulse una presencia habitual de estas personas en los museos. También hemos de entender que gracias a estos programas pueden surgir, como hemos visto, otro tipo de iniciativas como los proyectos especiales. Otra clave es trabajar desde lo corporal, lo sensorial y con otro tipo de lenguajes que van más allá del discurso verbal y escrito. En el apartado de recursos de este bloque podéis encontrar más información sobre programas accesibles en museos y centros de arte a nivel nacional, así como de entidades y plataformas artísticas que trabajan junto a las personas con diversidad funcional. Muchas gracias por investigar juntos nuevas posibilidades de acceso a la cultura. Nos vemos la próxima semana.